Una buena parte de los autores teatrales que hemos ido editando, ¿no?, a lo largo de estos 31 números han sido o profesores de la casa o egresados de la casa, y este es el caso del texto que se edita en este número, porque Miguel del Arco también es egresado de esta casa, además de ser en estos momentos una de las personalidades teatrales del panorama nacional, ¿no? Y en realidad se trata de una adaptación. La función por hacer es la adaptación de la empresa productora que tienen Aitor Tejada y Miguel del Arco, que se llama Kamikaze Producciones, de la obra de Luigi Pirandello, 6 personajes en busca de autor. Y bueno, parte del sector izquierdo del público, que son los alumnos de tercero de interpretación en teatro de texto, lo han estado viendo en la clase de dramaturgia que comparto con ellos este año, así que hablaremos un poco en general, pero bueno, ellos ya vienen un poco con los deberes hechos, ¿no? Yo quería empezar compartiendo con vosotros parte de la introducción que explica por qué lo hemos editado y el valor que pueda tener este texto, ¿no? Porque yo compartí con Miguel del Arco sus exordios teatreros en los años 80 en una compañía adolescente de un barrio madrileño, Carabanchel. Él era de Carabanchel Alto y yo de Carabanchel Bajo, que es un barrio, como sabéis, muy popular. Y Miguel lucía entonces un cabezón afro y hoy lleva el pelo muy cortito. Pero ya tenía entonces ese talle así espigado que lo distingue, ¿no? Y desde luego ya entonces, a comienzos de los 80, el mismo entusiasmo, entonces justificado tal vez por la edad, él tenía 15 añitos cuando nos conocimos, y hoy pues acreditado por una llaneza propia, que es la del entorno en el que él ha crecido y en el que he crecido yo también. Un barrio popular, en una familia de muchos hermanos, como éramos la mayoría de los nacidos en los 60, y en la que aprendimos los dos el valor del trabajo y la necesidad de luchar por los proyectos propios. El primero, entonces ya clarísimo en la cabeza de Miguel, hacer teatro. Y la trayectoria de Kamikaze demuestra que lo ha logrado. Y desde luego el éxito de la función por hacer, que después de un montón de años de trayectoria como, fundamentalmente como actor, también actor de musicales y ocasionalmente como actor de cine y también como director de cortometrajes, pues llevó a Kamikaze Producciones a ser una de las primeras empresas en producción teatral, digamos, de autor. Fue con la función por hacer, que fue la ganadora absoluta de los premios Max 2011, a la mejor adaptación teatral, entre otros muchos, es decir, que el texto que aquí se edita recibió ese año pues el mayor galardón del teatro español como tal, ¿no? Y luego la larguísima gira que ha realizado esta función durante más de 3 años y su reposición en el Teatro de la Abadía justo la temporada pasada, en 2013, hablan desde luego no solo del hallazgo de una manera de adaptar, sino de una forma de hacer teatro que ha sabido conectar con muchos públicos y con muchas realidades sociales. La función por hacer, que es el título de la adaptación, deriva del italiano commedia da fare, y es el apellido que puso el propio autor original, Luigi Pirandello, a 6 personajes en busca de autor, que fue una obra escrita y estrenada en los años 20. Pero la reescritura en esta versión de Kamikaze, como os he dicho, a cargo de Miguel del Arco y Aitor Tejada, no puede escindirse de esa función por hacer, de ese hacer sobre la escena, pues tal como dice Miguel, el propio Pirandello establecía ya en su obra una forma de coautoría entre el autor y el actor. Recordemos que el título original, 6 personajes en busca de autor, presupone que son los personajes los que comienzan, digamos, una obra teatral con su aparición a un autor reclamando ser escritos, cobrar materialidad escénica, ¿no? Siempre tengo dudas, dice Miguel del Arco, de por qué hacer esto, por qué hacer teatro. Tendrá que ver probablemente con un deseo de aferrar la vida que se nos escapa, un deseo de desmentir a Pirandello, que oponía el arte a la vida, y es una de las 2 dicotomías sobre las que se movía este autor, ¿no? Seguramente por eso esta versión de Kamikaze cimenta sobre la escena buena parte de sus decisiones, sobre el trabajo actoral sobre todo, ya que igual que en el original, esta obra, Función por hacer, es una obra metateatral, sobre teatro, una reflexión tensionada sobre la verdad escénica, la materialidad de la creación artística y la noción de realidad siguiendo esa pareja de opuestos que estructuró la dramaturgia del célebre autor siciliano,
que oponía el arte a la vida. Yo seguí el proyecto de Miguel del Arco de Función por Hacer durante casi 5 años, porque bueno, era uno de los temas de mi tesis doctoral, Pirandello, y Miguel pues me lo fue contando y me fue invitando a sesiones de trabajo con los actores y a algunas de las previas antes de su estreno, y supuso para mí un regreso a los amores pirandellianos que me habían acompañado durante la redacción de mi tesis. Esto me sirve para insistir en la vigencia del tema de la obra original, 6 personajes en busca de autor, en una época, esta nuestra, en la que la paradoja entre la percepción cada vez más difusa de la realidad y la penetración de la ilusión en nuestra experiencia empírica, en nuestra experiencia a secas, se ven potenciadas por los avances en la psicología, sostenida por el esoterismo, así como por los avances tecnológicos en la comunicación y en nuestros soportes artísticos. Como en todos los juegos, y el teatro sigue siéndolo, el deslizamiento de la ficción hacia la realidad presupone, hoy como entonces, la aceptación de una convención no real que, sin embargo, nos produce emociones reales. Y de eso va 6 personajes en busca de autor, y de eso va la Función por Hacer. Lo cierto es que casi 100 años después de su estreno, que como he dicho fue en los años 20, y jalonados por un sinfín de propuestas escénicas para este drama por hacer, que ha recogido tantísimas influencias, porque grandísimos autores y grandísimos directores de todo el panorama europeo y americano la han montado, parecía difícil, a mí por lo menos me lo parecía, poder aportar algo nuevo a este teatro hecho de palabras y escrito antes de que el mundo conociera la bomba atómica, la cara oculta de la luna o los videojuegos online. Concebido por un hombre hijo de los héroes de la unificación italiana, que vio en el fascismo incipiente de los años 20 una posibilidad de buen gobierno y que cuando comprendió que no era así, se despidió sin ruido como quien se va de un lugar al que ya no pertenece. Pirandello murió en 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, y uno de los asuntos que siempre se le han cuestionado ha sido su implicación con el fascismo italiano, que luego él abandonó, ¿no? Sin embargo, Kamikaze nos ha devuelto con su reescritura las preocupaciones de este Nobel de Literatura como si fueran nuestras y de hoy, recordándonos que la naturaleza del teatro occidental no ha cambiado apenas en sus miles de años de historia. Solamente hay que despojarla del polvo acumulado y vuelve a hablar de nuevo a nuestra contemporaneidad como si hubiera sido escrito ayer. Yo creo que si los espectadores que fueron a ver la Función por Hacer no supieran que esta obra era de un autor nacido en el siglo XIX, pues nadie habría pensado que no es una obra nacida ayer, ¿no? Porque tenía una frescura y todos los que la pudimos ver, desde luego así lo percibimos, ¿no? Los 7 premios más de las artes escénicas que consiguió en 2011 y otros muchos recibidos hablan de una propuesta dramatúrgica y escénica que es el resultado de un montón de años de trabajo en común, el de esta compañía, Kamikaze Producciones, y el fruto de un gran acierto en la elección del reparto, así como de una gran sabiduría para captar en la escritura preexistente los mensajes que hoy siguen interesando. De hecho, esto es lo que sigue haciendo la compañía. Hoy no pueden estar en la mesa y nos han pedido que les disculpemos, ni Aitor Tejada, ni Miguel del Arco, ni ningún otro miembro de la compañía, porque estrenan esta noche en el Teatro Español una versión del Misántropo. Y de hecho ayer estuvimos algunos en el previo y bueno, pues de alguna manera el sello de la compañía, que es esta forma de hablar con la frescura de las cosas de hoy a través de textos más antiguos, en el caso de la Función por Hacer, un texto de hace 100 años, en el caso del Misántropo, algunos más, y bueno, pues ahí sigue, ¿no?, haciendo huella. Tal como dicen en su web, que podéis consultar y que además acaba de reeditarse, ayer me mandaron el vínculo de su nueva web, que tiene muchísimos más contenidos y permite una interacción mayor con todo lo que están haciendo. La Función por Hacer es ya, a finales de 2013, que es cuando cerramos este número y entregamos esta introducción, una obra de repertorio de la compañía. Yo creo que eso es muchísimo. Esto es algo casi insólito hoy en la profesión teatral española, ¿no? Una compañía que es capaz de llevar durante unos cuantos años varias obras en repertorio con reposiciones y giras, porque de hecho están estrenando el Misántropo, pero siguen llevando de gira la Función por Hacer, han terminado hace poco con lo último que hicieron en la Abadía el año pasado, en fin, que es una compañía de las de toda la vida
que son capaces a lo largo de 5 años de tener 4 o 5 obras en repertorio y de llevarlas por el mundo, ¿no? Es veraneantes, ¿no? Veraneantes. Muchas gracias, Fernanda, es verdad. Tras varios lustros como guionista de cine y televisión y décadas de reconocida trayectoria actoral, esta faceta de adaptador y de autor de Miguel ha despegado de forma exponencial dentro y fuera de Kamikaze después del éxito de La función por hacer, que como se ha dicho compartió con Aitor. Y así lo demuestran los encargos del Teatro de la Abadía para dirigir y adaptar en otoño del 2011 Los veraneantes, como ha recordado Fernando, con buena parte del repertorio de La función por hacer, o la hilarante producción del Inspector de Gogol para el CDN, que ya no era solo de la compañía, sino con actores también, digamos, que el CDN aportaba, en la primavera de 2012, e incluso la dirección de Ratones y hombres de John Steinbeck, estrenada en el Teatro Español de Madrid, que era una versión realizada junto con otro autor, ¿no? Y al lado de esas revisiones, otros textos de nueva creación, como el aplaudido Juicio a una zorra, que era una dramaturgia completa de Miguel del Arco, ¿no? En fin, toda una lección de oficio dramatúrgico entendido a la antigua, o sea, de estudio profundo de los textos, de fresquísima lectura contemporánea y, desde luego, de trabajo en equipo, que es la única forma en la que el teatro, de verdad, se puede hacer hoy día, ¿no? Como se hacía toda la vida en las compañías tradicionales. Yo quería terminar haciendo un poquillo de memoria y recordando que en este número que se ha cerrado a finales del año pasado, pero que se ha gestado a lo largo de todo el año, la propuesta de editar esta obra vino de un miembro que era entonces un miembro del Consejo de Redacción y que era el director de la RESAD entonces, Ángel Martínez Roger, y que fue el que sugirió que este texto sería interesante para ser publicado y el que convenció a Miguel y a Aitor para que aceptaran que estuviera con nosotros. Así que bueno, pues a él las gracias por la sugerencia y bueno, y a Miguel y a todos los Kamikaze mucha mierda con su estreno de hoy y a nosotros que lo compartamos.